Bien, muy buenas noches, queridos estudiantes, próximos ingenieros, colegas, si es que logran salvar este curso. Bueno, en primer lugar, como siempre, abierta la posibilidad de preguntar, de sugerir, de proponer, de criticar, de decir lo que deseen. Quienes desean hacer una pregunta, tienen alguna consulta, duda o algo que dialogar, nada. Eso como me gusta esta chamba, caray. Bien, entonces vamos poniendo la lámina que nos toca el día donde nos hemos quedado. Eh, hemos ya entrado a este proceso de ir viendo algunos aspectos relevantes que debemos tener en cuenta, que tenemos que tener en cuenta en el armado de aquellos aspectos, aquellas consideraciones, aquellas ideas, aquellos principios, aquellos componentes del entendimiento de la organización como un sistema. ¿Ya? Hemos entrado a eso. Hemos dicho que vamos a ver un recuento histórico basando por las diferentes escuelas que se categorizan, se han autodenominado científicas, porque pretenden hacer uso ya de un entendimiento que en esa época, estamos hablando del siglo XIX y XX, se quería consignar como, digamos, entendimientos científicos. Y el entendimiento científico aplicado a un área determinada se suele llamar ingeniería. No se le llama así, pero yo le llamo así porque como este curso se llama ingeniería empresarial, yo digo todo esfuerzo de aplicación de ingeniería, de aplicación científica, es ingeniería. Entonces la ingeniería empresarial tiene entonces esa historia, a él la asociamos. Y hemos partido primero de aquellos aspectos que en el siglo XIX se va a resaltar, o el científico contemporáneo resalta como entendimientos o situaciones o fenómenos, digamos, circunstancias en las que hay aspectos que surgen, muchos, ¿no? Pero se toma el año 1886 por la coincidencia que hay de estas experiencias que en su particularidad expresan algo que es muy importante el día de hoy en el entendimiento del quehacer empresarial. Y eso lo hemos revisado. Eso lo hemos revisado en la cuantificación de 8 aspectos que dan cuenta de aquellos elementos o aspectos que nos interesan en el entendimiento de la empresa moderna. Muy bien. Entonces vamos a ir entonces de esto ya a caminar por las diferentes escuelas que en el siglo XX tuvieron una gran relevancia. En muchos casos que dejan huella, en otros dejan, digamos, un pasado interesante. En algunos casos también dejan un legado. ¿Ustedes saben qué cosa es un legado? ¿Han escuchado el legado? ¿Qué es el legado? Se usa mucho la gente informática usa la palabra legacy, ¿no? El legacy le dice. Y cuando se habla, se discursa en medio del fallecimiento de un personaje, la gente dice, dejó un legado, ¿no? ¿Sí? Se usa esa expresión. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es eso? ¿Qué es el legado? A ver, Diego, ¿tienes alguna idea básica? Sí, lo entiendo como un antecedente a lo que estamos conversando.
Un antecedente, correcto. ¿Tú qué dices, Yori? ¿Es así? ¿Coincides con él? Yo diría que aparte de ser un antecedente, también a veces es una herencia, algo que se le deja al siguiente, ¿no? Ah, correcto, está más próximo a eso. ¿Qué dices, André? Y por ejemplo, en el trabajo, me dejaban aplicativos que habían desarrollado anteriormente los trabajadores que estaban en el puesto mío, ¿no? Y a eso le decían aplicaciones legacy. Ya. Entonces puede ser un ejemplo. Sí. Joseph, ¿tienes alguna idea distinta? Yo lo asocio a la historia que ha forjado a lo largo de su trayecto de vida, hitos importantes que deja para próximas generaciones, etcétera. Ya más o menos. Y Miguel, ya finalmente, Miguel, ¿tú qué dices? A Oscar lo dejamos para otra intervención. Disculpe, profesor, recién acabo de volver de los servicios, no le escuché la pregunta. Ya. Entonces, Oscar, Oscar, ¿tú qué dices? Yo también lo considero, profe, como una herencia, más que todo, una herencia de enseñanzas, no sé, valores, tradiciones, algo cultural también. Hay varios significados, digamos, entendimientos, ¿ya? Como pueden ustedes apreciar. Su origen tiene un origen curiosamente bíblico, ¿ya? El legado. Y originalmente, porque eso va a variar en el tiempo, originalmente se refiere a algo que queda para el futuro, algo que queda para que sea utilizado en el futuro. Eso es. En el legacy que se habla en el tema de software, por ejemplo, o de los sistemas de información, es más bien la rémora de aquello que no se ha podido cambiar y que fue hecho en una época pasada, ¿no? Y que está ahí. Siempre en los centros de trabajo están viendo cómo cambiar el legado, o el legacy, ¿no? Cómo cambiar el legacy, para hacerlo más moderno, ¿no? Entonces, pero se usa el término que bien han dicho, herencia. Me, me, me heredan esto, ¿no? Y queda para el futuro. No es pasado, no es pasado. ¿Ya? Es algo que es ahora, para el futuro. Entonces yo espero dejar un legado, mucha gente se refiere a dejar una huella, una historia, que lo van a recordar. Van a recordar de porque hiciste tu legado. Pero es más que eso. El legado es aquello que sirve para adelante. Ese es el legado. ¿Ya? En su significado original y correcto. Bueno, es decir, acá tenemos que recoger el legado. El legado. Aquello que sirve, pero para lo que vamos a aprovechar y utilizar hacia nuestro enfoque organizacional en el futuro. Tenemos que recogerlo. En algunos casos es vigente y hay que cambiarlo. En otros casos también ya no es vigente y no hay que recogerlo. Y hay cosas que son justamente de atrás, que están vigentes y hay que recogerlo para adelante, ¿sí o no? Otros que son inevitables. Por ejemplo, ¿cuál es el legado de von Neumann respecto a los sistemas de información? A ver, Miguel, ya escuchaste la pregunta, ya no estás en el baño. ¿Cuál es el legado de von Neumann? El legado de Von Neumann sería su libro de, del CIBO. ¿Sí? No, no, ¿qué hablo? ¿Qué hablo? Su libro de teoría general de sistemas. ¿Qué estás hablando, piedras hoy? Rocas. ¿Qué tienes que ver a tener el tema con von Neumann? Von Neumann es Bertalanffy. Ah, Von Neumann, el de la cibernética. Disculpe, es que estoy ahorita. Tampoco. Cibernética es Norbert Wiener. Pucha, que está más perdido. Está jalado ya. Escuchen. No, felizmente no habla de esa. Este curso no tiene que ver con esto, pero chamate, ubícate, ¿eh? No sé qué así va a hacer en el baño, pero digamos, ha venido un poquito despistado.
Von Neumann, ¿cuál es el legado de Von Neumann? Pucha, que quiero decir algo importante, te me haces reír, caray. ¿Cuál es el legado de Von Neumann? A ver, ¿alguien sabe? Ya, el legado, ¿Teoría de juegos? no, ese es su aporte en un momento determinado. Pero el legado de Von Neumann es la arquitectura computacional. El legado de Neumann es la arquitectura del computador. ¿Por qué? Porque es ese dominio y conocimiento establecido que dio lugar a una definición y estructuración apropiada de un artefacto que resuelve sentencias, instrucciones lógicos aritméticos. ¿Ya? ¿Sí? El entendimiento lógico de cómo hacer esto lo estructuró el famoso John von Neumann. El famoso, incomparable John von Neumann. Esa manera de... Eso se constituye el día de hoy una definición arquitectural. Es una arquitectura, se llama arquitectura von Neumann. Todo artefacto avanzado, digamos, para ejecutar funciones aritmético-lógicas, tienen arquitectura von Neumann, no hay otra, ¿ya? Y como no hay otra, si no, eso sirve para el futuro, hasta que, no sé, pues, algunos de ustedes o Oscar, digo, inventen, se les ingenie algo distinto, ¿ya? Va a mantenerse que la forma de arquitecturar un sistema computacional es bajo el enfoque de la arquitectura von Neumann. Así, tiene ese nombre, von Neumann, ¿ya? Es un legado, es el legado de von Neumann. También el legado de von Neumann es la preeminencia de la síntesis sobre el comportamiento elemental. El legado de von Neumann es la preeminencia de la síntesis sobre el entendimiento elemental. Es su base epistemológica, es el entendimiento de von Neumann. Hay muchas cosas que ha aportado y ha dejado en la historia, en el pasado, en el recuerdo, pero esas cosas no podemos dejarlo de lado, sino lo tenemos que utilizar para lo que viene. Bien, en el campo del entendimiento organizacional hay varias escuelas, especialmente aquellos que van a darle forma y característica resaltante a lo que se ha denominado el enfoque clásico, que está asociado también a la ciencia clásica, ¿Qué principios iluminan la ciencia clásica? Ustedes que estudian ciencia en la UNI, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes, las consideraciones más importantes de la ciencia clásica? A ver, ¿dónde se basa? ¿Dónde se sustenta? Pucha, que ya me da miedo preguntarle a Miguel, casi digo Miguel. Oscar, ¿tú te acuerdas? ¿Cuáles son los aspectos más relevantes o los principios más importantes de la ciencia básica? No, ¿sobre qué base filosófica se sienta la ciencia básica? ¿Cuáles son sus bases filosóficas? No recuerdo, profesor. A ver, Ronnie, aparece tu nombre. ¿Puedes poner tu nombre de apellido? Serías tan amable para poder referirme a ti mirando la pantalla. ¿Estás ahí? Sí, profesor. Ya. Después lo cambias. ¿Cuál es la base filosófica de la ciencia clásica? ¿Cuáles son los principios filosóficos básicos? Ya te he dado tiempo para inglés, ¿ah? Todo el mundo lo está no lo El sabe. empirismo. El empirismo. El empirismo. Algunos dicen eso. No. A ver. André. Ya, yo les digo, para no gastar más tiempo. Es la aristotélica, profe, escuela aristotélica. No, es la base filosófica de base, digamos, originaria del pensamiento humano, ¿no?
Pero los principios básicos están basados en su base filosófica por el positivismo mecanicista, que es aristotélico, por supuesto, ¿no? O sea, es el pensamiento de la ciencia clásica se sostiene en el positivismo mecanicista, ¿correcto? Eso es. Profundamente materialista, porque la base son principios y características del comportamiento de la naturaleza en cuanto a esta física. Física, la materia no se destruye, solo se transforma, ¿no? ¿Correcto? Es profundamente materialista, fisicalista. Y lógicamente está sustentada en ciertas ideas, sobre todo las de Newton, ¿no? Entonces la ciencia clásica se le dice newtoniana, porque es Newton el que lanza ciertos principios fundamentales para la manera de pensar la realidad, que sí, que es profundamente positivista, mecanicista y fisicalista, ¿no? O materialista. ¿Está bien? Por eso la gente del marxismo, en su momento más álgido, ellos dicen, se precian de ser dialécticos, ¿no? Primero dialécticos, materialistas dialécticos. ¿Está bien? Y ellos creen que hay una dialéctica, una filosofía profundamente materialista, ¿no? Humanista y materialista. Porque ellos consideran que esa es la base. Pero eso es la ciencia clásica, que se desprende de esos principios newtonianos a base de la observación de la materia. Y efectivamente, válido, ¿no? Para las cosas que se pensaban en esa época. Pero luego había un cambio. Pero mientras tanto, la historia del pensamiento humano va a estar impregnado por esas ideas principales. En ese acercamiento positivista y mecanicista nos encontramos que se da también una idea de especialidad, de especialización, ¿no? En base del método inductivo, el método analítico, ¿no? El método analítico encaja dentro de esa perspectiva de la filosofía científica clásica. Y es ese cúmulo de elementos y aspectos que son parte de la cultura del pensamiento de esa época, que si ustedes hubieran vivido, digamos, estuvieran, digamos, llenos de esas ideas, ¿no? Cuando entra a la uni. Si en esa época la uni fuera, eso ustedes tenían en su mente. Ahora ya no, ahora es otra cosa. Pero en esa época se da. Y entonces, estas escuelas que se asocian, se adscriben al pensamiento científico, o sea, a la organización como un abordamiento científico, ¿no? La administración científica le llaman algunos para algunas escuelas, ¿sí o no? Así le llaman, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué? Porque todas ellas se adscriben o ¿cómo se dice? Se arrogan la idea que lo que están haciendo es un ejercicio científico para el entendimiento de la organización. Pero ese entendimiento de la organización está efectivamente soportado en la ciencia clásica, es decir, en los aspectos que están, digamos, sostenidos en un enfoque positivista, ¿no? Mecanicista y materialista. ¿Ya? ¿Está claro eso? Ojo que esto no es una clase de filosofía, por supuesto, y ustedes tienen más que yo en esa materia, ¿no? Sino que no se acuerdan, nada más que no se acuerdan. Pero bueno, el asunto es de que vamos a ir a mirar estas escuelas, van a ver que hay ciertos aspectos fundamentalmente que son importantes, ¿eh? Yo quiero anticiparme de mencionar que ninguna de estas escuelas pueden ser consideradas mediocres, digamos, fuera de foco. No, ninguna. No fueron consideradas así en su tiempo, tampoco debería ser hoy. Aunque algunos autores suelen hablar despectivamente de estas escuelas como que les apesta las cosas que se deducían.
No, no, tranquilos, no, no, no. Yo voy a mencionar la razón por la cual no hay que actuar de esa manera. Siempre en la historia, no solo en nuestra vida, en la historia, hay cosas que suceden que dan lugar a lo que viene después, que sin eso no hubiera sucedido lo otro. Y en algunos casos queda rasgo de eso, queda rasgo, queda su huella, queda su gen. Renieguen lo que renieguen. Hay un componente genético que viene detrás. ¿No? Usted se puede arreglar la nariz, ¿sí o no? Va a hacerse bien simpática, con una cirugía ahí, solapa, pero es usted, está ahí, ¿no? Se ve linda, la que se hizo la cirugía se ve linda, pero sigue, ¿sí o no? En su esencia fundamental sigue siendo la misma. No la querían antes y no la quieren ahora, pucha madre, igual, ¿no? Se arregla la cara, se arregla lo que le... Incluso es una cirugía, dice, para recuperar la condición virginal, ¿no? Eso no lo puedo creer, ese dato, estoy asustado. ¿Cómo el poder puede llegar a llevarte a cierta cosa? Bueno, lo que estoy diciendo es que en la historia deviene en una serie de sucesos y de episodios que se sostienen con un basamento que es vigente, es importante y además produce, tiene un efecto productivo en las ideas, en las mejoras, en la construcción, en el diseño, en la inventiva. Y no podemos negar que tiene un valor. Y podría tener valor ahora, y podría ser un legado, es decir, valor para lo que debemos hacer. Podría ser. Eso es cuestión de discutirlo, de intercambiar opinión, pero hay que revisar. Entonces vamos a ir mirando primero las escuelas clásicas, que son tres, básicamente. Hay más, hay más. Pero tres son las más importantes, las más características. La llamada escuela alemana, que hoy en día su denominación es un tanto peyorativa, ¿ya? Que es la escuela burocrática. Hoy en día es peyorativa, pero en esa época la escuela alemana, o llamada también escuela burocrática, no, era un lujo pertenecer a esa escuela, a esa línea de pensamiento de ideas en la que el buró, la conducción desde el punto de vista de la organización ordenada, daba cuenta de un buen manejo organizacional. O sea, el buró se quedó como una marca en algunos lugares, como era la forma, era la manera, además la manera distinguida de manejar algo. La escuela americana, que se autollamó la escuela científica también, ¿no? La escuela científica. Hay una serie de elementos básicos que los propios congéneres, ¿cómo diría? Los propios compatriotas han sabido lapidar, no sé, criticar. Yo la crítica de la escuela americana, norteamericana, han sido ellos mismos. Pero bueno, y la escuela francesa, que hasta el día de hoy, resulta toda una referencia elegante, no de museo, también de museo, aquellos aspectos de esa escuela de la oligarquía europea, sobre la manera como abordar el tema organizacional. Entonces vamos a revisar algunos aspectos relevantes, solamente aspectos relevantes que nos deja estas escuelas en la historia de la ingeniería empresarial. Ojo, yo estoy llamando a la ingeniería empresarial, así no se llamaba, nadie lo llama, yo lo estoy llamando así porque, repito, en realidad se quería aplicar las ideas de la ciencia a la organización. Decir eso es querer hacer ingeniería en ese ámbito, ¿no? Entonces lo voy a llamar ingeniería. Estos son los antecedentes de la ingeniería empresarial. Entonces, bueno, alguien que me escuchó en una charla decir eso, me ha refutado. No existía la ingeniería empresarial. Esa es una expresión nueva acá nomás. Sí, eso, yo no discuto eso. Es cierto.
pero se hacía ingeniería empresarial, se quiso hacer desde el siglo antepasado. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué estoy haciendo acá? No, esta lámina es para decirle a los chicos qué hacer cuando usted construya su propuesta metodológica. Pero un segundito. ¿Por qué lo he puesto acá? Porque el ciclo pasado, un ratito, me pidieron hacer eso. Y ya, escucha que voy a tener que, de todas maneras, esa lámina ponerla, tiene esa lámina, espérense, déjenme ponerlo al final de esto, porque es útil. Ya, disculpen, me agarró de sorpresa esa lámina. Ya. Bien. El enfoque clásico. El enfoque clásico. Estamos siglo XX, siglo XIX. Como les he contado, del desarrollo del conocimiento toma una fuerza espectacular. Viene trayendo la revolución industrial un entendimiento del desarrollo, de la mejora en la organización, en la industria, que tiene este enfoque mecanicista y genera formas, y no solamente de hacer las cosas, sino de vivir muy marcadamente por estas ideas que tenía el entendimiento clásico, el enfoque clásico, ¿no? Y para asociar todas esas ideas, que son un montón, ¿no? Alguna vez, a mí me encanta leer la historia, me encanta ver esas ideas, ¿no? De revisar, ahí tengo libros, una cantidad, me gusta leer esos pensadores clásicos, porque hay mucha lección. Por supuesto que mi autor favorito es Nicolás de Cusa, ¿no? Que de la Edad Media, pero sus ideas dan un base muy importante en una nueva forma de pensar que viene muy lejos de su época, muy lejos. Bueno, el enfoque clásico, o sea, en aquello que tenga que ver en lo que nosotros nos interesa. En el enfoque clásico, visto desde el punto de vista hacia la organización, nos encontramos que tiene una visión muy marcada respecto a su búsqueda para aplicar el conocimiento científico, aplicarlo a la industria, al proceso industrial. ¿Ya? En la que el proceso industrial es la que interesa, lógicamente, es la que produce, en la que se requiere que se haga de manera eficiente y de manera muy precisa. Es la búsqueda, eso es lo que nos deja esa perspectiva del enfoque clásico en la industria, hacer las cosas precisas, bien articuladas. ¿Eso ha pasado de moda? No, no. Más bien, lo cargamos. Caramba, si ustedes conversaran con la gente que ha trabajado conmigo, yo soy jefe muy joven, pero los que primero dirigí, yo quería las cosas precisas, exactas, bien hechas, sin errores. Es una necesidad, ¿sí o no?, de la organización, incluso de las normas que ahora se establecen, apunta a que sea correcto, ¿no? Evitar el error. Los indicadores, las mediciones, pucha, que todo eso Pero ¿a qué se debe? ¿De dónde nace? Desde este enfoque. Otra cosa importante es que el enfoque clásico tiene mucha carga respecto a cómo hacer esa gestión, cómo esa administración, con controles, con supervisiones, con procedimientos y procesos exactos, con medición, ¿no? Hay medición. Justamente por una razón se quiere llegar al tema científico, ¿no?
porque hay medición. El enfoque clásico separa esa forma de entender cómo yo manejo lo que se hace con aquello que está detrás, en la que se establecen los planes generales, la gestión de los recursos, los otros elementos que complementan el proceso mismo en sí, el cual le llamaríamos la administración ejecutiva. Esta es una etapa en la cual va naciendo, va emergiendo la importancia de aquellos aspectos que hay que considerar para la gerencia, el área ejecutiva, digamos, ¿no? Aquellos que no se ensucian de grasa, no se ensucia la mano, no se ensucia el pantalón ni los zapatos, sino está bien ilustrado, ¿no? Están en una oficina, están aparte, simplemente dan los marcos generales, administran los recursos, etc. Eso, el enfoque clásico va progresivamente generando un cuerpo de conocimiento, de actividades, de responsabilidades en esto que se llama el ejecutivo, el gerente, lo que usted quiere ser al final de su vida, un ejecutivo, un gerente, no quiere hacer, no quiere hacer software o pintar dibujitos, no, usted quiere dirigir el grupo. Y si dirige a gente de la universidad, como he hecho yo, de la Católica, los he dirigido, pucha, que mi placer más grande del mundo, ¿verdad? Que como he disfrutado cuando he sido jefe de gente que proviene de universidades particulares. Y con mucho gusto le digo, yo soy ingeniero de sistemas de una universidad nacional. Pucha madre, por supuesto que hacen su gesto y ponen su cara larga, hacen su jeta, ¿no? Porque ellos suelen dirigirnos, ¿no? Al revés es. Bueno, ¿qué otro aspecto importante? Bueno, ¿cuáles son las ramas? Esa rama del enfoque clásico es la llamada, como dije, la burocrática. Repito, no es peyorativo decir burocrático, ¿eh? Ojo, volvamos a la historia. Pongamos en ese lugar burocrático, es una marca excelente, ¿no? Y es una escuela, ¿de dónde viene? Nada menos que de Alemania, año 1800, más o menos 86, 90. Es una época de una Alemania próspera y creciente, que se va industrializando espectacularmente. Y los pensadores, la ciencia, digamos, más desarrollada, donde se produce más material científico, es Alemania. Es la cuna de las ideas, de los grandes genios, ¿no? Los grandes genios de la psicología, de la economía, salen de Alemania, hasta von Neumann era medio alemán, ¿no? Medio alemán, o sea, o judíos alemanes, esa mezcla salía media extraña, pero ahí. Entonces, cuando estamos hablando de la escuela burocrática, hablamos de una escuela de primer nivel, la última chupa del mango en esta época. La otra escuela, la que ya les he mencionado, es la científica, la norteamericana, y que tiene pues un marco de desarrollo basado en la búsqueda de aquellos elementos que la ciencia le obliga a la exactitud, a la precisión. Y viene la otra escuela francesa. La escuela francesa es la escuela que se nutre de las aspiraciones de dirigir, de administrar, de gerenciar. Hasta el día de hoy tiene también esa marca. Si usted encuentra una beca para hacer estudios de posgrado a nivel de gestión, de administración, vaya a Alemania. Usted va a aprender a vestirse de terno bien elegante, a peinarse bien paradito, se va a sentir de la oligarquía, porque esa escuela pertenece a ese ámbito oligárquico, ¿no? Pero que también, de igual manera, es un afán de aplicar el conocimiento de esa época moderna para el entendimiento de la organización. La escuela burocrática tiene en Max Weber la articulación mejor, más característica, digamos, no mejor, la más característica de la escuela alemana. Es muy importante. Weber es un personaje curioso, así como Taylor. Ojo que estamos hablando, salvo Fayol, no sé de qué pico Gea, pero Weber y Taylor son protestantes, ¿eh? Ojo. Ustedes saben que
los países que empiezan a desarrollar modernamente en un marco de capitalismo, ¿el capitalismo dónde surge? ¿En dónde surge el capitalismo? Las ideas capitalistas. A ver, ¿alguien? ¿Joseph? En Norteamérica, Estados Unidos. No. Ahí llega a su mejor desarrollo, es cierto. Inglaterra, ¿En Reino Unido? Reino Unido. Pues Inglaterra, Reino Unido. Ahí nace. Y se desarrolla en Alemania, Suiza, ¿no? Suiza, el aporte de los suizos es fantástico. Todos esos países en esa época están marcados claro, con la ciencia clásica, pero con un revestimiento filosófico, ideológico. ¿Cuál es? Las ideas protestantes. Son países protestantes, ¿correcto? No son católicos. ¿Captan? Es en los países protestantes donde va a surgir las ideas capitalistas. Es lógico, ¿ya? Los países católicos van a quedar rezagados en una sociedad más agrícola y feudal. O sea, el dominio de la iglesia conjuntamente con los terratenientes, todo eso va a marcar una historia de retardo hacia el capitalismo y asociado pues al poder eclesiástico que tiene la iglesia católica. No sucede así en los países protestantes, por eso ahí aflora el capitalismo. Aflora el capitalismo, porque repudian el dominio mental, religioso, asociado a los oligarcas, que es lo que cuestiona el capitalista, el protestante. El protestante es protesta por el dominio eclesiástico, en la cual hasta negocia con la salvación, ¿no? Si ustedes leen un poquito sobre Benedetto, van a dar cuenta que su crítica es bien fuerte a ese tema del dominio. Hasta niegan la autoridad y la infalibilidad del Papa, porque es un elemento de la estructura de dominio dentro de ese marco. El protestante lo rechaza, lo niega, ¿no? Entonces, y además, si bien hay dogma en el mundo protestante, el movimiento protestante es antidogmático, rechaza el dogma, no tiene dogma. El mundo católico desde la antigüedad se sienta en una afirmación de ciertos elementos que son dogma. Esto es dogma, te dice. Ese es un misterio, dogma, es el dogma. O sea, no te doy explicación, simplemente créelo. Pero eso al protestante le causa rabia, ¿no? El protestante no piensa que no debe ser un dogma, debe ser algo que se sustente en la lógica, que parte de ciertos principios de entendimiento de la realidad, y eso tiene que tener un ordenamiento lógico. No es que yo tengo que creer nada más, no. El católico de esa época se sienta en la iglesia, escucha al cura y tiene que tracar. El protestante no, el protestante se siente delante de un sermón y lo atiende con racionalidad y con crítica, y es capaz de esperar al pastor, pues al predicador en la puerta para decirle: sabe que usted se ha equivocado, no debió hablar así. Eso que va a hacer de esa época, ¿no? Ahora sí, quizás los católicos ya pueden decir al cura: no estoy de acuerdo con usted, pero en esa época no. Todo era dogma, hay que aceptarlo, hay que creer. Entonces, el protestantismo nace en un rompimiento dogmático y de buscar tener racionalidad sobre las cosas. El racionalismo toma gran fuerza en esos países, en los países protestantes. ¿Por qué? Porque la naturaleza del protestante es que tú lees tu Biblia y en tu razonamiento y en tu propia deducción cree lo que quieras, ¿no? Esa es la base del protestantismo. En el mundo católico, en esa época, todavía en esa época, no. Tú crees esto. Acá está ¿cómo se llama? Tu catecismo, acá están tus 10 mandamientos, y a ojos cerrados tienes que creer.
¿ya? Porque el relativismo va de la mano, Immanuel Kant tienen que leerlo, va de la mano de la razón. Pero es una razón basada en ciertos principios que no son necesariamente objetividad, ojo, ¿eh? La ciencia moderna tampoco no se cree en la objetividad, no se cree en la objetividad. ¿Qué cosa es? Es una racionalidad basada en ciertos principios de entrada. Si yo digo, la realidad es estrictamente material, sobre ese principio yo racionalizo mis ideas, ¿correcto? Siempre hay un principio sobre el cual yo racionalizo, pero debe haber racionalidad a partir de esos principios, ¿correcto? Entonces el protestante tiene su racionalidad sobre la base de las ideas que surgen de separar su experiencia religiosa de la iglesia. El protestante hace una vida religiosa propia, personal, a su manera. Y la iglesia va para escuchar el sermón, aprender, pero ahí no resuelve su espiritualidad. Mientras que el mundo católico sí. Ese rompimiento da lugar a ideas en el mundo protestante, y uno de esos ámbitos sobre el cual esas ideas van a impregnar en la visión de la organización es Alemania. Weber es un protestante convicto y confeso. Es más, uno de los tratados de Weber, si quieren ustedes, ya cuando se aprueban este curso, consigan su obra, El protestantismo, base del capitalismo. Él sustenta claramente estas ideas. Miren, en Estados Unidos el dólar tiene no tengo acá un billete, tiene una referencia, ¿no? Refiere a Dios. O sea, el protestantismo se va a sentar sobre ideas religiosas. Y esas ideas religiosas las vamos a explicar ahorita, ¿ya? Pero es el capitalismo. Mientras que el mundo que queda en el feudalismo es un mundo que tiene otras ideas, otras concepciones, influenciada por las ideas católicas. Pero bueno, tarde o temprano llegó el capitalismo también al mundo, a ese mundo llamado católico. No, ahora ya no, pues no, pasó un tiempo ya, los países no se pueden llamar católicos o protestantes, ya no, hay más agnosticismo que concepciones religiosas, ¿no? Bueno, pero en esa época hay una marcada influencia. O sea, acá hay pensamiento científico, positivista, mecanicista, principalmente fisicalista, con un marcado ropaje de ideas protestantes. Eso es la escuela alemana. También americana, porque son protestantes ellos. Muy bien. Entonces, ¿qué cosa plantea Weber? ¿Qué sacamos de no es que plantea, sino el entendimiento de la realidad que se expresa con Weber? Uno es el sistema formal de reglas. Una organización debe tener un sistema formal de reglas. Es decir, no son reglas que se hacen por costumbre, por dogma, sino estos están formalizados, están planteados para que la organización se ajuste, lo que se hace en la organización se ajuste a reglas establecidas. No hay nada que se supone, sino así está establecido, es la regla. Y es muy interesante. Pues claro, viene el mundo protestante, porque el mundo protestante, si bien hay libertad de creer, una vez establecido esa deducción lógica, se establece una regla, un principio y una regla que hay que cumplir, ¿no? Es así. Entonces son reglas no dogmáticas, son reglas establecidas en virtud de un entendimiento lógico de las cosas. En aquí acompaña a ello procedimientos detallados. Es decir, cómo de manera específica hay que hacer las cosas. Escuela alemana, el enfoque weberiano. Una cosa también interesante es que no solamente para Weber, sino los autores de la escuela alemana, es que la organización no debe estar marcada por los intereses, por las características, por las peculiaridades de quienes la dirigen, de quienes son dueños, dándole un carácter más personalizado en el mundo no protestante.
digamos, el terrateniente, el oligarca, hacía las cosas a su manera, a lo que le parecía, adecuaba las cosas en función de los intereses personales. En los principios weberianos, que tiene base, lógicamente, en la perspectiva protestante, es que no, es que el ser humano sirve a un propósito, no es que el propósito se hace a su antojo, sino que yo me adecuo a un propósito que está siendo establecido, que es corporativo, que es colectivo, que es de la sociedad, que es el quehacer de la organización. Por lo tanto, se dice que hay una impersonalidad. No es que yo ahora que voy a crear acá un área porque tengo mi primo, mi sobrino que tiene ciertas cualidades y le voy a dar un lugar y por lo tanto creo algo. No, eso, la personalización de la organización viene después, en la distorsión del manejo de la organización con el poder de algunos cuantos, ¿no? La escuela weberiana es una escuela que plantea que la organización debe basarse en principios, en ideas, en propósito, ¿no? No en antojo de los intereses personales. Y caracteriza a todas las escuelas la idea de dividir el trabajo. Correctamente dividir el trabajo, tú haces esta parte, yo hago esta, y el otro va a hacer lo siguiente. Porque esa es la manera de la ciencia clásica que se debe hacer en sucesos progresivos. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Se divide el trabajo. Tú no debes hacer lo que yo debo hacer. No te debes tropezar en el trabajo. Sabemos cuáles son los límites del objetivo de lo que haces y yo, ese es lo mío. Se divide el trabajo. Perdón un ratito más tengo que... Mi nieto está que pitea y quiero... División del trabajo. Y la división del trabajo es una consideración que hay en todas las escuelas clásicas y que, bueno, el sistema formal de reglas, mirándolo en la perspectiva de la actualidad, ¿es lo deseable que tengamos procedimientos claros, detallados? No es posible que acredites, que certifiques en lo que hace tu organización si no tienes instrumentos procedimentales claros, completos, ¿sí o no? Esta idea no solamente queda incólume a lo que fue originalmente, sino resulta ser algo muy relevante. ¿Sobre qué controlo? ¿Sobre qué me aseguro la calidad de algo? El aseguramiento de la calidad se basa sobre un sistema formal de reglas. Cada vez de mayor detalle, de mayor exigencia, e incluso medido. La impersonalidad. La organización moderna suele también ser una organización que se acomoda al creador, ¿no? Al promotor, sí, puede ser. Pero se espera que más bien se ajuste a las necesidades, a las circunstancias del entorno, al mercado, a lo que le dé más éxito, no a lo que se le ocurre a alguien. La división del trabajo tampoco no se ha perdido. Hasta el día de hoy estamos claros en que no se puede duplicar esfuerzo, no se puede traslapar de manera incorrecta el proceso productivo. Otro aspecto, digamos, también que viene del enfoque weberiano o burocrático es que existe una estructura jerárquica bien establecida, clara, jerárquica.
O sea, hay un jefe y el jefe tiene sus subalternos y sucesivamente. Existe una estructura jerárquica. Hace un tiempo, más bien, esto fue replanteado en búsqueda de formas estructurales distintas, más matriciales, ¿se acuerdan? Más matriciales. En algunos casos se ha aplicado. Hoy en día está avanzando mucho el enfoque estructural reticular, más reticular, ¿no? Que es la forma que le da mayor dinamismo a la actividad empresarial. Pero sigue habiendo un sentido general jerárquico. Sigue habiendo. No es que cada quien se manda por lo suyo. Más adelante vamos a conversar sobre eso. De cómo la autonomía operacional es un ideal. La autonomía operacional, es decir, yo hago autónomamente las cosas. Pero te obligas, aún seas autónomo, te obligas a cumplir con el propósito colectivo, es decir, de la corporación. ¿Sí o no? Haz lo que quieres, pero tienes que cumplir el objetivo de la corporación. Es decir, hay una línea de desarrollo jerárquico. Y además hay responsabilidades en esa estructura. Esas responsabilidades de esta escuela tienen que tener dos condiciones. Uno, que se trata de colocar en esos lugares gente que sabe y que proyecta ese conocimiento, genera influencia, que genera un efecto provocador, motivador, tiene carisma. No se puede poner a cualquier bien entendido de las cosas, sino que sepa proyectar, transmitir, enseñar, generar admiración y que lo sigan. El principio, esta escuela tiene esa idea de que quien debe dirigir tenga carisma. Entendiendo carisma eso, ¿no? Que puede generar un efecto de seguimiento, de influencia. Y en segundo lugar, está establecido ese lugar, ese posicionamiento, y tiene esa condición reconocida porque hay un soporte racional y legalmente establecido. Racional. La racionalidad es un aspecto muy marcado en todas las corrientes que vengan, todas las ideas que surgen en los países protestantes. El racionalismo está ahí, la cuna, el protestantismo es la cuna, no sé si es la cuna o nace en paralelo, acompañada, hermanada del racionalismo. Pero debe haber racionalidad. O sea, los que designan las responsabilidades y dan funciones, dan encargos, tienen que sustentarlo en forma racional. No es que yo quiero, no. Es porque esto se necesita para esto. Porque esto nos ayudará de esta manera. Racionalidad. Y legalidad porque se instituye para su cumplimiento. Los protestantes en ese sentido también, a pesar que hay libertad de pensar, cuando las reglas están establecidas, son bien estrictos en el cumplimiento. Incluso la Iglesia Católica no se ve que un feligrés comete una falta. Los católicos son reyes en eso. Tú vas a la iglesia el domingo, hiciste tu barbaridad, te acercas al cura y le confiesas, ¿sí o no? Le confiesas, padre, el trabajo del profesor Llanos lo he copiado, chama, y vengo a confesar porque quiero hacer me arrepiento de haber hecho eso. Ya, hijito, ya, rézate 10 Padres Nuestros y golpéate la cabeza 20 veces, ya. Listo, sales de ahí, sales feliz, ¿sí o no? ¿No? En esa consideración hay una forma, digamos, de actuar de la gente, pero en el mundo protestante, el incumplimiento de la regla te lleva una sanción pública. Te ponen al frente y te dicen: este tipo ha hecho esta barbaridad y ha copiado el trabajo para presentarlo al profesor Llanos. Y ahí públicamente te arrepientes y te dicen: durante 3 semanas vas a abstenerte a hacer esto o a hacer esto.
Se es bien exigente, es horrible, caramba. Yo soy evangélico y esa parte es la que no me gusta. Yo quisiera ir ser católico, cometo una falta, me voy, confieso, rezo y salgo ya tranquilo. Ahí no, ahí es todo un roche. O sea, si alguien te descubre, ya te fregaste, porque te hacen que veas con una mala imagen, bueno. Bueno, ese concepto de legalidad, de cumplimiento, porque te vincula a responsabilidad corporativa, o sea, al resto. Si tú haces algo que no deberías haber hecho, cometes una falla, cometes un dolo, o no haces tu trabajo como debe ser, eso afecta al resto. Los protestantes en esa época especialmente son bien duros. Y no solo te dan una patada, sino quedas como un estigma en tu vida, ¿no? Bueno, la estructura jerárquica establecida, carismática, irracional, legal. También esta estructura de autoridad tiene que estar bien pormenorizada, de manera precisa. No puede quedar algo ambiguamente establecido como responsabilidad, en la que tú claramente sepas cuál es el límite de tus responsabilidades o cuál es tu alcance de responsabilidades. Por eso, al por menor. Por eso los documentos que se generaban en la definición de funciones, eso era una cosa pero gigantesca. Bueno, quizás hay un defecto. Hoy día no se hace tanto eso porque esta parte sí ha modificado para darle más relevancia al concepto de eficacia o eficiencia de la autoridad, que se mide por el logro obtenido, ¿sí o no? Por la ganancia que se tiene, por la contribución y el valor que le da al negocio, ¿sí? Por el ahorro. Ya no es que el cumplimiento pormenorizado de responsabilidades, ¿correcto? Eso sí, creo que ya ha ido cambiando, migrando a otra perspectiva. Otra cosa que nosotros también con todas las escuelas es que el compromiso laboral o profesional, digámoslo, se da en la relación con la empresa a largo plazo. Yo entro a un trabajo, espero seguir ahí, aprender, especializarme, trabajar bien, ser reconocido como tal y quedarme hasta el día de mi muerte. O sea, hacer carrera. O sea, ¿no? ¿Han usado la palabra hacer carrera? ¿Alguna vez les han mencionado que hacer carrera? Eso viene de acá, de la escuela alemana. Significa que tú entras en un trabajo y tu compromiso es hasta el día que te mueras. Jubilarte es lindo. La gente cuando se jubila, la gente dice, yo ingresé tal año, he vivido todo el devenir de esta empresa, hemos sufrido las circunstancias, hemos gozado esto, y ahora ya me voy a mi casa. He pasado toda mi vida en esto. Eso es un tema que a algún momento, en los años 90, me parece, se produce un rompimiento absoluto, total, brutal. No. La gente desea cambiar de chamba. Voy a aprender y listo, aprendí, ahora me voy a otro mejor. Busco otro lugar para irme. El tema de la rotación y la circularidad laboral es muy fuerte en los años 90. Ya no se prefieren a la gente de edad que tiene experiencia. No. Ya no. Yo quiero jóvenes con nuevas herramientas, están entrenados en estas escuelas de negocios modernas y ya están más actualizados, que ya los otros están obsoletos. Arrimar a los viejos, o sea, no botarlos a los viejos, se vayan a la tumba, los jóvenes al poder. ¿Sí o no? Año 90. Así fue. Fue una revolución. Por la gracia de Dios, jóvenes, por la gracia de Dios, mi juventud fue el 90. Ahora ustedes me ven viejo, pero estamos en 2025. 2025. Es decir, 30 años atrás, yo estaba en la cúspide de mi juventud. Es decir, yo reemplacé a los viejos. Cuando estoy hablando de... el momento, el rompimiento del tener gente con experiencia y
que se rompió, se quebró, todo chibolo. Usted ve la fotografía antigua del staff, todos son chibolos, bien vestidos, por supuesto, la foto del staff, jovencitos, no hay viejos, se desprecia el viejo, ya no, ya, a los jóvenes al poder. Eso pasó en los 90. Ahora se ha recuperado la estima de los viejos, ¿no? Yo trabajo hasta hace poco en proyectos grandes, ¿no? No han preferido jóvenes, para que no metan la pata. Pero digamos, en esa época sí fue así. Pero es que el enfoque clásico fue un enfoque para la escuela burocrática en la cual se da un lugar muy importante, progresivo, en la experiencia a la gente, y el que tenía canas y pocos dientes era considerado. Es más, en los centros, digamos, religiosos, se tiene mucha importancia, al anciano. En el mundo protestante, los que dirigen deben ser ancianos, ¿no? Yo dirijo en una iglesia evangélica y entonces soy anciano. Y he sido anciano de muy joven, ¿eh? Porque me eligieron. La denominación anciano no es peyorativo tampoco como acá, como con ustedes. Este es un anciano, dicen, ¿no? No, en ese mundo ser anciano es signo de sabiduría, de experiencia, de buen consejo, ¿ya? Ustedes me pueden mundial como anciano, pero ya yo les voy a demostrar que yo sé más que ustedes. Pero bueno, en la escuela burocrática esa era la idea. Vuélvete anciano aquí para que tu dominio y conocimiento genere mayor valor a la organización. Y como ya hemos mencionado, la escuela boliviana notoriamente está sentada, revestida, reunida en la racionalidad, hasta el aburrimiento. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿No? Es decir, hay racionalidad, no hay dogma. Repito, esto sucede como una respuesta de momento en el énfasis protestante, que está rechazando el dogmatismo católico que mantiene organizaciones en el feudalismo, en el dominio del poder y de la imposición de ideas, de formas, dogmáticamente. ¿Entienden? Es por eso que el énfasis de estas escuelas en la racionalidad es bien fuerte. Por eso el racionalismo, la ciencia racionalista tiene un lugar se acoge, está acogido de una manera muy buena, muy cariñosa en el mundo protestante. Y las escuelas de racionalidad. Entonces, el planeamiento, la estructuración de las cosas, todo se mantiene en una lógica, ¿no? Y durante un tiempo, porque luego ya se equipara, saca ventaja las organizaciones de este orden, las organizaciones alemanas, inglesas, toman ventaja de otros lugares del mundo, salvo los países asiáticos, ¿no? Que son por su forma de pensar también bien estructuradas, bien ordenadas, bien estrictas, ¿no? Que luego van a aparecer y van a surgir en el mundo capitalista. La otra escuela es la escuela científica. Taylor es el más conocido por su propuesta interesante de entender mejor el funcionamiento de la organización en términos de tiempos y movimientos, que es el foco central de la manera como yo debo gestionar la organización. Y acá hay un aspecto importante también, más énfasis que en la escuela weberiana, la especialización. La especialización es deseable. Es decir, tú sabes esto, pero es mejor que te especialices más. Mejor aún si vas a ir a una subespecialidad. La especialización es un deseo muy importante, es una marca importante de mayor calificación, de mayor valor, de mayor remuneración en esta escuela. Entonces se necesita especialistas. Yo necesito especialistas en esto. Van a ver que la escuela científica, que está reflejada, como dije la vez pasada, por
manera mecanicista de ver el funcionamiento organizacional y de las personas. Y ya habrán visto pues ese cortometraje de Chaplin, ¿no? Es el mundo moderno, ¿no? En la cual ustedes ven que el obrero está especializado. Está especializado en ese video, en esa película, en ajustar pernos, ¿no? Ajustar pernos. Es decir, se busca en la cadena productiva tener gente especialista en cada cosa. En la película de Chaplin, ajustar pernos, ajustar pernos. La especialización es digamos, una lógica también a la forma como se va a querer generar una mayor productividad en los procesos empresariales, ¿no? Y por eso también se reconoce que la experiencia tiene un gran valor. Incluso esa experiencia le da al trabajador una condición de autoridad. El que más experiencia tiene, más autoridad tiene. ¿Ya? Claro que nosotros podríamos decir que la experiencia no necesariamente te debería dar autoridad. En la facultad lo entendemos, hay gente que tiene muchos años, ¿sí o no? Está ahí. Pero del dominio temático moderno sale un pito. Un pito. Por más viejo que sea, en esa materia no tiene autoridad. Es la autoridad política formal del puesto, pero no la autoridad del dominio del conocimiento. O sea, acá hay que distinguir. ¿Quién es autoridad? ¿Quién es autoridad? Entonces acá hay dos acepciones. La autoridad es la que tiene el cargo y el poder para tomar una decisión, es autoridad, ¿correcto? Y autoridad es otra acepción, aquel que tiene conocimiento, dominio y sabe lo que dice. Es autoridad, ¿sí o no? Esto es muy importante. En esa época la experiencia te da autoridad. No poder, sino autoridad. La supervisión en la escuela científica debe ser funcional. Es decir, la estructura organizativa, la estructura organizacional es jerárquica, pero se divide dándole a cada componente estructural funciones. No tareas ni responsabilidades, sino funciones. Entonces, es funcional. Cada puesto tiene funciones. Tu función es recoger, cortar, coser, entregar. Funciones. No tiene enfoque proceso, tiene enfoque funcional. La estructura clásica de las organizaciones es básicamente funcional. Por eso sale el manual de organización en funciones, ¿no? El reglamento de organización en funciones. Porque es funcional. Lo que le interesa es que hagas algo en la que tienes una responsabilidad funcional. Yo, por ejemplo, mi función es dictar clase, ¿sí o no? Esa es mi función. Entonces, para dictar clase yo debo estar presente en un horario determinado, tener el tema preparado, mis láminas, qué sé yo, y impartir esa información a ustedes. Esa es mi función, ¿sí o no? El mundo moderno no es solo funcional, también es funcional, ¿ya? Algunos no necesariamente, pero en gran medida todavía el enfoque funcional existe. Pero ¿cuál es lo más importante en mi trabajo? Cumplir mi función, venir a clase, dar la información. Eso es lo que, desde el punto de vista del entendimiento de organización, debería ser lo importante. ¿Cuál es lo más importante? Miguel, ahora sí, Miguel. Que se espera. Yo creo que lo más importante sería, bueno, el final, pues, ¿no? Que usted acredite que una persona tiene conocimiento del curso. Correcto, efectivamente. Es decir, lo importante es lograr el aprendizaje. ¿Sí? No es que dicte yo clase. Cada profesor dicta su clase a su manera, ¿sí o no? Cumple su función. ¿No? ¿Sí o no?
y se le paga porque cumple la función. ¿Acaso me pagan porque usted ha aprendido o no ha aprendido? No me pagan por eso. Por eso a algunos profesores les llega si usted aprendió bien o no. Cuando hay que haga el trabajo, en fin, ya ha cumplido sus horas, le paga. Otra cosa es que me paguen por el resultado obtenido. Esa es otra cosa, ¿sí o no? O sea, no tendría sueldo yo, no tendría sueldo, ¿sí o no? Tengo un montón de jalados que me darían una miseria, me darían. O sea, el enfoque funcional es muy fuerte y hasta ahora se mantiene. La universidad es funcional, ¿sí o no? ¿De qué sirve ese director académico? Es decir, no cumple una función, eso sí, pero sirve, da valor. Ustedes ni saben que existe, ni siquiera lo conocen, o se lo conocen. No sé, es el enfoque clásico en la escuela científica le da mucha importancia al tema funcional y por lo tanto el control funcional, la supervisión funcional, cumple su función. Yo cumplo el profesor, ¿cómo se llama? Hay un profesor que era el director también del área, que ha escrito un libro sobre dinámica de sistemas, Teodoro Córdoba. Teodoro Córdoba varias veces me llamó la atención. Yo cambiaba de salón, hacía la clase, y ponía una nota, hacía un informe, en la que no había asistido a mi clase, ¿ya? Yo después le tenía que decir, pues no hemos podido entrar, no olvidé la llave, nos hemos ido a otro sitio. Pero él cumplía con controlar la función. O sea, o si no, se metía al salón un ratito, miraba, ya, está dictando clase. ¿Ya? Él supervisaba la función, está cumpliendo su función. Nunca tuvo objeción en ese sentido de mí. Es después que han objetado que yo enseño lo que no enseña el otro profesor. No enseño lo que no enseña el otro profesor, y el otro profesor no enseña lo que yo enseño. O sea, los dos enseñamos lo que no da gana. ¿Correcto? O sea, ambos sabemos las funciones, pero tenemos objetivos académicos distintos. O sea, esa ingeniería empresarial es un marco bien amplio. ¿Qué pretendo dar yo? Un entendimiento de la organización desde el punto de vista de sistemas y una definición de cómo se diseña un sistema organizacional. Mientras que el otro profesora tenía la idea de enseñar básicamente los procesos y la calidad en los procesos. ¿Ya? Distinto, pero cumplíamos la función. Es una cosa muy importante esta referencia, porque nosotros debemos pensar, sí, ya está bien, se cumple la función, ahí debe haber una función. Sin embargo, esta no tiene la mayor importancia, uno debe supervisar la función. ¿Qué debo supervisar? El resultado. ¿Sí o no? Eso es lo que me interesa más. El resultado, no que vine a clase, enseñé, pasé lista, en fin. Muy bien. Otro aspecto importante de la escuela científica, resaltante, llama la atención, es que el dinero es el factor, se dice que el dinero es el factor motivacional más relevante. Por eso la forma como se estructura en la jerarquía de responsabilidad va de la mano del pago, ¿no? El que está más arriba en la jerarquía gana más, ¿sí o no? ¿No? Así es, tú quieres ser el jefe, quieres ser el jefe del jefe, ¿por qué? Porque te van a pagar más. Es estrictamente una visión funcional, pero también pensando que tú vas a querer escalar en la medida que quieras ganar más. Y entonces aparecen todos estos mecanismos de recompensa y de retribución que te da porque produces más, haces más. ¿Ya? El dinero te motiva, haces mejor. Eso es lo que se cree en esa época. Luego se va a refutar eso. Más adelante vamos a ver que no es así. Sí, si tú vas a trabajar, te ofrecen un dinero, trabajas, te sacas el ancho, ¡pum!, te pagan. Y listo, empieza a ganar. Pero conforme pasa el tiempo, ya no te sientes contento con ese dinero. Quieres ganar más.
Y si a otro le suben más, que tú crees que hacen un trabajo similar al tuyo o peor que el tuyo, le pagan más, te vas a resentir. ¿Qué? No reconocen mi trabajo. ¿Qué? Esto es injusto. Eso es lo que van a decir. Entonces, el tema remunerativo es un tema que digamos, escuela tiene cierta importancia. Un segundito, por un momentito. Ya, muy bien, continuamos. Disculpen la interrupción, he tenido que atender a mi cliente principal. Muy bien. Entonces este es otro factor, el dinero como factor motivacional. Se va a derrumbar posteriormente con las escuelas que van a venir posteriormente. El dinero no motiva. Genera un estímulo en un momento determinado, pero la motivación se origina en otros aspectos, digamos, ¿no? Eso lo vamos a ver después. ¿Qué más tiene como referencia que debemos considerar? Aquello que tiene que ver con el detalle sobre el cual se monta la buena gestión, que es tiempos y movimientos. Y esto es también relevante, porque la calidad, la calificación de la organización, lo que se pretende llegar a ser, tiene en los tiempos y movimientos un lugar muy, muy relevante. Y vale la pena en ese sentido referir a estos esposos, los Gilbert, Frank y William Gilbert. Esposos que son ingenieros, dicho sea de paso, son gente entendida en el tema claramente instrumental del cálculo de la medición. Son famosos porque muchos de los tratados relacionados a las formas óptimas de producir con eficientes formas de movimiento han sido construidos por ellos, ¿no? Está esto que se volvió también un paradigma interesante de la forma de trabajar construyendo algo que se hacía tradicionalmente enseñando 18 movimientos, se pasó a 5 movimientos, haciéndolo mejor, más rápido, con menor esfuerzo. Otra cosa importante que ellos plantearon, impulsaron, y gracias a ellos se consideró que era mejor tener jornadas uniformes, es decir, evitar en algunos casos un planeamiento en la cual las jornadas tuvieran diferentes duraciones, diferentes horarios, en fin. Y eso también es a ellos que les nace la idea de cómo se debe hacer la labor en el ejercicio de óptimos movimientos, pero haciendo que tu labor te dé una mejor condición de vida, que tus condiciones laborales sean la mejor, proteger al ser humano en esa actividad laboral. Entonces, de cómo se hace la cosa que permita que no te deformes. Entonces ellos propusieron, bueno, el que ajusta las tuercas lo dan con las dos manos. Un tiempo con una mano, otro tiempo con la mano, para que el desarrollo muscular de un brazo sea uniforme con el otro brazo. Y no que tengas un brazo, pues, no sé, de Hall, y el otro bracito del gatito, no sé, pues, de raquítico. Porque así sucedía, pues, la especialización, la mecanización de las condiciones laborales hacía que las condiciones laborales sean malas. La posición del cuerpo,
todo este concepto de la ergonomía, que quizás ustedes han sabido escuchar, proviene que posiblemente ellos son los padres de la idea del trabajo ergonómico. O sea, sus propuestas son interesantes. Pero ¿de qué nacen esas propuestas? Es la época en la cual la industrialización no tiene un marco legislativo de que protege al ser humano, no lo tiene. Desarrolla la industrialización, la producción, y se emplea a la gente por horas. Hemos dicho que hay una circunstancia de mejora por las 8 horas, pero se emplea pues hombres, mujeres, niños, porque es más barato. Y para cierto tipo de actividad, un niño lo puede hacer mejor. Ustedes han visto la película La lista de Schindler, no sé cómo se pronuncia, esa película que cuenta de un alemán que protege judíos. Ahí se muestra en la película, porque es un dato histórico, cómo los alemanes ocupan a los niños en el limpiado de estas cavidades, que el dedito del minuto puede entrar y poder limpiar. No usan adultos, sino niñitos. Una época en la cual no existe protección de niños, o no se legisla, no está prohibido que el niño trabaje, se ocupa. Y en la gran industrialización, niños de familias muy pobres, niños pobres, que llegan incluso hasta morir en el tener que trabajar para comer alguito, y son explotados en condiciones muy... Genera en la familia Gilbert una gran solidaridad, un profundo sentimiento. Y ellos son los que proponen mejoras de condiciones laborales, principalmente para los niños, por los niños. Sin duda que se amplía pues, a la labor en general, ¿no? Entonces, mucho de las ideas que surgen en el enfoque clásico, que es profundamente sostenedor, este enfoque de la explotación productiva, aparece como un ala refrescante bajo la línea del desarrollo de mejor acceder en tiempos y movimientos, esta idea de proteger a los niños, de tener una forma de trabajo que no destruya las condiciones humanas de los niños, ¿no? Lógico, ojo, que no es, en esa época, hay que ubicarse en la época, no está prohibido, ¿eh? Es legal, es correcto, ocupar a niños. Parece incluso hasta solidario. Pero el niño va a morir sin hacer nada en un lugar abandonado de sus padres que van a trabajar a la fábrica. En este caso no, en este caso va a morir, sí, o sea, víctima del tedio de una labor, pero va a tener un tiempo mayor de vida porque va a dar de comer, en fin. Esto, si ustedes leen la literatura, se van a horrorizar sobre esa idea, ¿no? Pero se considera darle empleo al niño es una cosa humanitaria, es buena, pero se le explotaba, pues, ¿no? Terriblemente. Otro personaje importante es el tema Gantt, ¿no? El Henry Gantt, que nos deja la idea de que se puede registrar, medir, registrar y planificar las actividades que se realizan. Incluso en esa medición establecer, digamos, claramente los tiempos disponibles, los tiempos ocupados, sincronizar las actividades. Y entonces lo recordamos por las gráficas de Gantt, ¿no? Cuando dice, hagas tu gráfica, se recuerda, pero es más que eso. Gantt nos deja toda la idea de control, de registro, de llevar las cosas de una manera organizada. Pertenece a esta escuela. Lógicamente, hasta el día de hoy, tenemos que hacer gráficas de control, ¿no? Más adelante vamos. Y voy a terminar esta clase hablando de Fayol, de la escuela gerencial. La escuela gerencial mantiene esta idea que los métodos son más importantes que las cualidades personales. Es importante saber cómo se hace, porque podría haber una persona que no sabiendo hacerlo, siguiendo el método lo puede hacer.
Es muy importante esto, ¿ah? No es que la capacidad humana es la más importante, sino el método. Es discutible, por supuesto, porque teniendo capacidad y teniendo método, elevas el nivel de productividad, de eficiencia y de eficacia. Esta escuela sienta la base de que para gestionar, gerenciar bien, no es que estés buscando gente preparada necesariamente, sino tu método debe estar bien definido. Si no lo consigues, le enseñas. El trabajador aprende. ¿Correcto? La escuela francesa está en esa línea. También la estructura y los procesos deben estar formalizados. Claro, ¿cómo vas a hacer una gestión buena si no se te ha entregado un marco realmente claro y formal, ¿no? Y se enfatiza en este tema que usted seguramente ha revisado en la primaria, en la secundaria, las funciones administrativas, ¿no? Es decir, la administración de una organización se basa en tener en cuenta diferentes aspectos para que esto se haga bien, al cual se llama funciones administrativas. Y alguna de ellas la mencionamos, el planeamiento o la planeación, que es establecer cómo vas a hacer en el tiempo las cosas. Está la organización, o sea, cómo estableces la relación, organiza las cosas, organiza la gente, las cosas, los materiales, los equipos, cómo organizas, cómo te organizas. La dirección. Acá cuando hablamos de dirección hablamos de cómo lo diriges, cómo lo encaminas, cómo llevas, ¿no? Dirección es sinónimo de liderazgo. La dirección es un factor, una función fundamental. La dirección, es decir, la manera como lo diriges. El control. Esta es una cosa importante. La mayoría de estudiosos y de genios de la administración, de la gestión, digamos, dicen que el planeamiento debe no ocupar más del 20% del esfuerzo. El gran esfuerzo hay que ponerlo sobre el control. Sobre el control. Importa planear, pero más importante es controlar. En el modelo cibernético, yo tengo una base de planeamiento de raíz. Es decir, yo tengo un plan básico de raíz, de inicio. Doy un ciclo en mis procesos productivos, un ciclo en un periodo de tiempo, y hago los ajustes. O sea, teniendo bajo control lo que estoy haciendo, la próxima lo voy a hacer mejor. Planifico ajustando. Añado objetivos, añado recursos. Siguiente ciclo, vuelvo a controlar y a mejorar, afinar. El modelo cibernético el control es permanente. Es decir, cada vez que yo me desvío de la meta, lo ajusto. Cada vez que yo veo una oportunidad, lo planifico, lo establezco. Es decir, el planeamiento inicial es, para empezar, es solamente el go, ¿no? Ya, empieza, ya. ¿Qué cosa quieres? Ya, básicamente pon algo, no como se hace en la FIS. ¿Cuánto tiempo duran los procesos de planeamiento? Años, y no sirven para nada porque no se utilizan los planes. No, esta escuela, la escuela francesa, tiene como la idea de que sí, hay que planear, nos organizamos, establecemos un principio para la dirección y lo más importante es controlar, hacer los ajustes. También tiene principios interesantes. Esas son las funciones básicas y los principios también generales, básicos de la división del trabajo que hemos mencionado. Y también el establecimiento de la autoridad y de la mano de la disciplina. Los franceses creen que la organización se sostiene por la actitud disciplinada de la gente. Entonces, desde la escuela hay que enseñar a ser disciplinados. Entonces se ponen horarios, reglas, en fin, condiciones, uniformes, forma de actuar, disciplina. Y hay un principio interesante de la unidad de mando, ¿no? Y
y también la unidad de dirección. La unidad de mando es que uno debe tener solo un jefe, no dos. Siempre en una organización que se maneja bien, solo existe un jefe. Esto se contrapone con cuando las organizaciones introducen proyectos que son manejados matricialmente. O sea, a la estructura funcional se le va a montar o se le va a poner el desarrollo de proyectos que tienen carácter matriciales en las decisiones. Hay una persona que hace un trabajo, tiene que responder al comando del proyecto, pero también a su jefe funcional. Ahí hay un tema que se discute, se debe resolver en la práctica. Pero la idea, básicamente, según esta escuela, es que debe haber un solo mando, unidad de mando. Y unidad de dirección, es decir, un solo derrotero, un solo tipo de manejo hacia adelante, no dos. O sea, la decana quiere llevar las cosas por un lado y sucede que su director de área, el anterior, quiere hacer para otro lado. Eso no puede ser, ¿sí o no? Todos tienen que estar alineados a una sola dirección. Tiene que ser así o no. Si no, se corrige. O te vas como decana o cambias a tu director, ¿no? No puede ser, ese es un asunto, este es un principio que rige el día de hoy, pertenece a la escuela gerencial, unidad de mando. Y la cadena de mando. Este de la cadena de mando es que porque hay una sucesión en las órdenes, ¿no? De arriba hacia abajo. Alguien dice, acá vamos a alcanzar, y de más abajo dice más específicamente qué es lo que hay que hacer. Y debajo ya las tareas que hay que desarrollar. ¿Correcto? Hay una línea de mando. ¿Correcto? De que nace de arriba abajo. Pero sucede que esa cadena de mando, que no hay que romperla, no se debe romper, se debe seguir la secuencia, y no retorne en términos de reportar los resultados, las actividades. Esa cadena de mando va de abajo hacia arriba también en el reporte, ¿no? En los resultados. Y tampoco hay que romperlo. Sucede que en la práctica, en la realidad, la cadena de mando se puede romper. Se rompe. Está desesperado el jefe, el gerente general dice, pucha, yo necesito sacar esto pronto porque tengo una oportunidad para mostrar en la feria, qué sé yo. ¡Pum! Se va de frente al chupe, al técnico, ¿no? Y le dice, fíjate, prepárame esto. Bueno, toda esta tarea, déjalo a un lado. Yo lo voy a hablar con tu jefe. Y da la orden y el chupe tiene que hacerlo, ¿sí o no? El de más bajo nivel. Ha roto la línea de mando porque no se ha dirigido a su jefe y su jefe al siguiente y así hacia abajo. No. Por razones de decisión y de eficacia, rompe la cadena de mando. Y eso puede suceder, ya se sabe, muchos autores han dicho, eso puede suceder y sucede, pero no la puede romper de abajo hacia arriba. Es decir, me piden algo, el jefe se vino de frente a mí, y yo ahora hago lo que me han indicado y reporto a mi jefe inmediato, y de mi jefe inmediato el siguiente y llega al de arriba lo más pronto posible porque fue orden de él. ¿Ya? No se debe romper, porque si se rompe, te rompen. Si tú rompes esa cadena, tu jefe te va a mandar al cacho, te va a marginar, va a decir, este pata te enganchó con el otro, que va quedando bien él, y yo, ¿qué hago acá? Entonces, ¿te vas tú o me voy yo? ¿No? O sea, la cadena se puede romper, pero jamás se rompe de abajo si ves que no quiere fregarte, o no quiere fregarle la vida a tu jefe. Siempre tienes que ser leal. Yo alguna vez me ha pasado, muchas veces, ¿no? Infinidad de veces me ha pasado. Y siempre yo he dicho, mira, me han encargado esto porque lo he venido directo por acá. Ah, sí, pero el otro, no, me ha dicho que lo deje todavía. Ya, tú resuelves con el jefe más. Termino, oye, ya, acá ya está, dáselo. Y él está feliz, porque se va a dejar el trabajo que yo he hecho, que me han pedido a mí, va a él y dice, acá está lo que le pidió a Llanos. Y queda bien él. Me quiere, me ama, viene y me da un beso. ¿Por qué? Porque no he roto la cadena de mando de abajo hacia arriba. ¿Ya? A veces me dice, no, tú dale, porque a ti te lo he pedido. Ya, pero mira, esto es lo que he hecho, por si acaso, no te voy a preguntar después.
Porque después si se descontenta te va a decir a ti, a mí no va a decir, cuando se descontenta, decir, bótalo, te va a decir, bótalo. Tú, como ya sabes qué he hecho, tú me vas a defender, ¿no? Entonces, no rompes la cadena de mando de abajo hacia arriba. Y este es un principio general, la subordinación de los intereses individuales o particulares a lo general. Es un principio interesante. Se da en todo orden de cosas, en todo el mundo, en todo el mundo. El mundo socialista tenía esta idea que los intereses individuales se someten a los intereses colectivos y las colectividades. Y también el mundo capitalista, la subordinación de intereses individuales. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que me interesa, debe estar incorporado en aquello que yo hago para la organización. Yo no actúo pensando en mí mismo, sino me va a favorecer a mí porque este interés mío está subordinado al interés organizacional. También es lo mismo que mencionamos, la remuneración es un factor importante y también la permanencia es un principio que la gente que trabaja quede para siempre jamás. Hay otro principio que es la centralización y el orden. Son dos principios, pero uno es la centralización, que un mejor manejo tiene centralizado las decisiones. Así nace ahí. Hoy en día no, lo que se analiza es la información. Las decisiones se distribuyen. ¿Correcto? Va a darle más agilidad a la organización. Pero la centralización sigue como una buena idea. En este caso, de la información. El orden. Para poder tener un manejo apropiado del funcionamiento organizacional, la manera como se hacen las cosas, la manera como se administran los recursos, el dato, debe estar establecido en un orden, una arquitectura determinada. Si no lo pierdes, ¿sí o no? No lo usas. No tienes eficiencia. Principio de la escuela francesa. Cuando se habla de principio de equidad, cuidado, no se vean a quincear. No es que yo quiero tratar con igualdad y justicia al mundo. No. Se habla de equidad en el sentido de que a la misma función, a la misma responsabilidad, existe la misma consideración. Eso es lo que sea. Hay desequilibrio, por supuesto, en este tema, porque algunos ciertos tipos de actividades se consideran mejor que otros o se remunera más. No necesariamente. No hay un criterio de balance de justicia, sino de que las tareas, las responsabilidades tienen que estar bien distribuidas, equipar entre los diferentes actores en la organización. Estabilidad. Este es un principio, o sea, la organización debe mantener su core, debe mantener su perspectiva, lo que se hace también mantenerlo en el tiempo, la gente que trabaja ahí mantenerlo, la manera como yo estableció políticas de diferentes tipos están ahí, lo estable. Lo más estable desde la perspectiva de la escuela gerencial. Hoy en día ya no, es un grado de estabilidad, pero lo que tiende es transformar, es cambiar, que no permanezca siempre igual, sino agregarle cambios para ir a una mejor actuación. Y por último, está la iniciativa y el espíritu de grupo. Entonces, la escuela gerencial sí cree que el ser humano puede plantearse ideas nuevas y formularlas, proponerlas, incluso ejecutarlas. Iniciativa. Que contribuyan, no que disocie, sino contribuya. Si yo tengo esa iniciativa, pero gasté recursos, me fui por otro lado. No, eso no se califica como una iniciativa. Iniciativa es aquello que estamos queriendo, algo nuevo que sucede, que le da valor y que logra lo que yo quiero. Esto es una buena iniciativa. Eso, te premio, te abrazo, en fin. Te reconozco, te publico ahí en el mural. O sea, es la iniciativa. Y el espíritu de grupo no es la de los policías, no de la gente del gobierno, que tiene espíritu de grupo, ¿sí? No se defiende, en fin. No. Ese espíritu de grupo se refiere a la contribución en lo que se está haciendo de una manera
¿cómo se diría? Eficaz, decidida, espíritu grupo. Yo pertenezco a esta área, acá se hace esto, yo voy a hacer las cosas de tal manera que todos salgamos bien, todos nos mostremos bien. El espíritu grupo es el que usted debe utilizar para hacer sus trabajos, espíritu grupo, no para asolapar al ocioso, que no hace nada y le ponen su nombre en la... Eso no es, ese espíritu, ese concepto de espíritu grupo no es ese que plantea el enfoque clásico francés, ¿no? Bien, preguntas. Claro, entonces vamos a pasar por esta visión rápida, no tocaba en esta clase. Si no hay preguntas, tienen suerte, pueden ir a ver el partido. Nos encontramos la próxima semana. Seguro que no hay preguntas, ¿no? Todo bien. Muy bien, jóvenes. Entonces nos encontramos la próxima semana. Muy bueno, y que gane Universidad. ¿Ya empezó el partido todavía? ¿Qué hora empieza? ¿Alguien sabe? Ya empezó ya, pues. Ya. Gracias. Me voy volando a aprender mi televisión. Nos vemos, chicos. Un abrazo.